Y claro, podríamos pensar, ¿y cómo sabemos nosotros cuándo una persona tiene que seguir realizando ese estímulo, cuándo no? Pues nos centraremos en este estudio de Miller, en el que nos indica que tras el estímulo, el aumento de la síntesis muscular de mioblasto, es decir, cuando el mioblasto sintetiza más tejido muscular y va a ser capaz de traccionar de nuestro tejido facial provocando esa síntesis de colágeno, se produce una vez realizado el estímulo hasta las 24 horas, alcanzando en las 24 horas su mayor producción de colágeno del mioblasto, pero que no vuelve a un estado basal, es decir, no vuelve a un estado de equilibrio de homeostasis hasta las 72 horas, por lo que es lo mismo. Si nosotros realizamos un entrenamiento intenso en este momento, hasta que no pasen unas 72 horas, en teoría no deberíamos de realizar un entrenamiento intenso. ¿Cómo podemos alterar esto? ¿Cómo podemos hacer que el deportista pueda seguir realizando esto? Mediante terapia manual. Ahí podremos seguir jugando un poco con los plazos. ¿Y qué nos encontramos en el fútbol? Empezamos ya a lo que yo me dedico con el fútbol, que tenemos entrenamientos diarios, que tenemos 40 50 partidos por temporada, que tenemos una disminución del tiempo de descanso entre los distintos partidos y que tenemos una alta demanda competitiva. El futbolista hace 25 años tenía barriga y ahora los futbolistas son atletas. Pero esto, vuelvo a insistir, deberíamos de aplicarlo, deberíamos de trasladarlo a ese deportista que acude a nuestra consulta, en el que realmente tiene una alta demanda competitiva. Entonces, si pensamos esto, deberíamos de plantearnos, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros como fisioterapeutas? ¿Qué podemos hacer para prevenir estas lesiones? ¿Qué podemos hacer para que no llegue a suceder esta lesión? Pues nos planteamos el ámbito de la prevención. Y claro, no solo fisioterapeutas, atletas, distintos deportistas piensan en este concepto, sino que distintos organismos, como en este caso la FIFA, creando el 11 Plus, crean protocolos de prevención de lesiones. Y pensamos, bueno, este protocolo, por ejemplo, de 2008, de 2015 se volvió a actualizar. ¿Ha funcionado? Pues parece que no. Diversos estudios, como este de Estran, nos muestran que no es que solo es que no hayan disminuido las lesiones, sino que es que han aumentado. Por ejemplo, en el caso de la rotura discotibial, en los últimos 13 años ha aumentado un 4% y en el caso de tendinopatía han aumentado hasta un 11-12%. Pero a la vez vemos, como en este estudio de Haglund, nos indica que en equipos de Champions League, los equipos que más lesiones han tenido un efecto, han tenido una relación directa con su rendimiento. Es decir, a mayor lesión han tenido menor rendimiento deportivo. Por lo cual, deberíamos de plantearnos ¿qué se está haciendo realmente actualmente en el fútbol? ¿Qué se está haciendo de prevención? Pues en esta revisión sistemática en la que se estudian 44 equipos de primeras ligas de distintos países, vemos que se adopta el modelo anglosajón, es decir, un modelo basado principalmente en estiramientos, en trabajo excéntrico y en trabajo propioceptivo. Y nosotros como fisios diremos, bueno, ¿y qué pasa con la terapia manual? Ningún estudio, ningún evento bibliográfico respecto a prevención en el fútbol recoge la terapia manual como terapia de prevención de esta lesión. Y muchos pensaréis, oye, pues yo sí trabajo, yo sí trato al deportista antes de que se lesione. Y sí es así. Pero es verdad que la gran mayoría de las veces que trabajamos con un deportista es una estructura que ya está sobrecargada, por lo cual podríamos decir que esa sobrecarga ya es lesión. Y dicho esto, ¿cómo nosotros planteamos en el Granada Club de Fútbol esta lesión, esta prevención? Nosotros en el filial planteamos una prevención primaria que será para todo el grupo de jugadores, una prevención secundaria que irá determinada a los distintos grupos de riesgo en función que nosotros estimemos y una prevención terciaria en la que será individualizada. Aquí es donde nosotros deberíamos de centrar todos nuestros esfuerzos, ya que el estudio de este futbolista mediante terapia manual, con terapias muy sencillas, vamos a obtener grandes resultados. También tengo que decir que, obviamente, nosotros el trabajo preventivo no lo basamos única y exclusivamente en el tejido facial, pero sí es cierto que quizás sea el elemento principal dentro de nuestra prevención. ¿Y cómo realizamos esta prevención? ¿Cómo nosotros llevamos a cabo este proceso de prevención? Pues a principio de temporada, o al menos una vez al principio de temporada, otra vez antes de que comience la segunda vuelta y antes de que termine la temporada, pasamos, no sé si llegué a visualizarlo bien, estos distintos test ortopédicos. O sea, nosotros primero hablamos con una anamnesis en la que nos va a indicar las distintas estructuras que se le suelen cargar más, si utiliza una órtesis, sobre todo cirugías. Como hablábamos antes, las cicatrices faciales van a ser fundamentales dentro de nuestro tratamiento. Pero, insisto, no solo vemos fascia, por lo cual realizamos distintos test ortopédicos en las articulaciones que, en nuestro caso, el futbolista más acusa, como sería el tobillo,
la cadera y la rodilla. Y también realizamos distintos test osteopáticos para el raquis, para el ilíaco, sacro, etc. Después continuamos con distintos test analíticos de la musculatura que consideramos que más se usa en el fútbol. En este caso es un portero, añadimos cierta parte del miembro superior, pero aquí, a donde queremos llegar, hacemos una valoración facial. En este caso, nosotros la basamos principalmente en la palpación de los distintos sexos. Hacemos una palpación analítica y global de las estructuras faciales del futbolista. ¿Y cómo valoramos la fascia? A nivel analítico, ¿cómo valoramos la fascia? Pues como bien comentaba, primero, si hay algún tipo de antecedente mecánico, si hay algún tipo de antecedente traumático, especial importancia al antecedente quirúrgico y a la inmovilización, por ese concepto que hablamos, por esas cicatrices. La cicatriz va a ser fundamental dentro de nuestro proceso de prevención. Si presenta dolor. Importante este capítulo del dolor porque cuando hablamos de dolor miofacial, ese dolor sordo, además a mí siempre se me viene la imagen de, recuerdo un delantero que tuvimos que tuvo una rotura isquiotibial y él nos dice, oye, es que me había hecho resonancia, ecografía, me valoráis y estoy bien, pero yo aquí me noto que algo no va bien, me noto empaquetado, me noto que aquí algo no funciona. Y ese dolor sordo podríamos asumir que lo produce el tejido facial. Y luego también le solicitamos al deportista que nos indica si tiene alguna zona más rígida, si él se nota mayor rigidez. Y luego realizamos una exploración física. ¿Cómo llevamos a cabo esta exploración física? Pues comenzamos con unos test de flexibilidad. A la flexibilidad que el deportista suele realizar en el día a día, nosotros incluimos los estiramientos globales, lo que se denomina el stretching global activo, en el que, como vemos, no se estira solo una estructura, sino que estiraremos las distintas estructuras a nivel de, en este caso, la cadena anterior la cadena facial anterior. Este es un entrenamiento, aquí están realizando ese estiramiento, pero este test lo realizamos colocando al futbolista las distintas posturas para el estiramiento de esta cadena y lo valoraremos dependiendo de si lo realiza sin ningún tipo de dolor, si presenta dolor al realizar este estiramiento o si por el contrario es incapaz de realizarlo porque está realmente tieso. ¿Qué haremos seguidamente? El concepto de tieso a nivel futbolista es lo que determina principalmente cómo está. Si está tieso es que no juega. Entonces, realizaremos un test de fuerza. A los test de fuerza que nosotros, tenemos la suerte de trabajar con distintos preparadores físicos que ellos realizan, junto con ellos realizamos test de fuerza sobre todo basados en tecnología isoinercial, inversa Pulley, como veréis aquí en este vídeo. Sobre todo, en este caso Héctor, nuestro central, realizamos este tipo de test por dos motivos fundamentales. Uno, porque no es capaz de hacer gestos más complejos. Es decir, no solo nos basamos en la típica extensión de rodilla o nos basamos en la flexión de rodilla para valorar el isquiotibial, sino que valoramos gestos más complejos. En este caso, por ejemplo, podríamos decir que el central está haciendo una salida para defender un córner. Y también nos gusta principalmente porque nos da valores objetivos. El problema que tenemos principalmente muchas veces con el deportista, con el futbolista, es cómo le justificas tú al entrenador, cómo justificas tú al preparador físico que tiene que entrenar más, que tiene que entrenar menos o que no puede jugar. En este caso, nosotros nos fijaremos en la potencia que produce al realizar los distintos ejercicios, en el que nos dará, esta tecnología del Mark-Coach nos dará unos valores en vatios. Y claro, ¿cómo comparamos si algo está bien o está mal? No tenemos unos valores, o sea, sabemos cuánta potencia tiene que generar un futbolista, pero principalmente nos servirá para comparar. Es decir, este futbolista intentaremos que todas las veces que realice este determinado ejercicio, cuando nosotros estimemos oportuno, cuando los preparadores físicos lo estimen oportuno, nosotros podemos comparar los distintos datos y podemos decir que cuando veamos una alteración, por ejemplo, este futbolista presente unos valores muy bajos, podríamos pensar que tiene un problema a nivel miofacial, que tiene algún tipo de estructura que no está funcionando bien. Aunque bueno, también podríamos pensar, como en este caso, que lo están grabando para un congreso y que se está partiendo de risa y no lo está haciendo bien. Así que no podemos tampoco ser muy categóricos con estos datos. ¿Qué más realizamos? Lo siguiente que hacemos es una visualización de los distintos vídeos. Podemos visualizar vídeos en el que el deportista desarrolle un gesto deportivo, en el que desarrolle el gesto que más realice, pero es que al final en el mundo como el fútbol sí podemos decir el futbolista golpea, pero es que el futbolista no golpea solo, es que el futbolista hace multitud de gestos dentro de un partido. Por lo cual nosotros a principio de temporada, y intentamos al menos una vez más en el desarrollo de temporada, visualizamos distintos gestos. En este caso le solicitamos
que realice una flexión, que realice una sentadilla unipodal en el que podremos ver muchas cosas. Obviamente, también quería llegar a este punto, vuelvo a insistir, no solo nos fijamos en tejido facial. En este caso, dependiendo de la formación que tenga cada uno, lo primero que nos salta es esa rodilla. Madre mía, ¿dónde va? Pero claro, ¿qué es lo que está influenciando que esa rodilla se vaya? Que esa rodilla no esté bien. Bueno, dependiendo de la formación que cada uno tengamos aquí, podemos ver una cosa u otra. Por ejemplo, a nivel facial, yo lo primero que veo es que ese talón no es capaz de apoyarlo en el suelo, es decir, ahí tiene un acortamiento de esa cadena posterior, vemos cómo, en este caso, las distintas estructuras glúteo medio, tensor de la fascia lata, no está generando su función. Bueno, nos va a dar indicativos. Obviamente, no solo me voy a centrar en el trabajo facial, este chaval necesita trabajo propioceptivo, pero lo que a nosotros nos importa es que la terapia manual es y debemos incluirla dentro de este trabajo de prevención de lesión. Visualizaremos distintos vídeos más en el que, por ejemplo, en este caso le pedimos una flexión de cadera, primero con la cabeza flexionada para incluir esa estructura neural, para incluir ese tejido facial, y luego lo realizaremos sin esa flexión de cabeza, en el que podremos visualizar la diferencia que hay entre una y otra. Y también veremos esos ilíacos, veremos el comportamiento de su abdomen, es decir, vamos a ver los distintos datos. Insisto, lo que cada profesional vemos. Esto es curioso, nosotros cuando en el Granada realizamos estas grabaciones, lo que vemos nosotros no tiene nada que ver con lo que ven los preparadores físicos y lo que vemos nosotros no tiene nada que ver con lo que ven los distintos médicos que tenemos. Así que podemos decir que es una suerte que cuanto más podemos visualizar estos vídeos y cuanto más se acerquen al desarrollo real de un gesto deportivo, más datos podamos obtener. ¿Qué más visualizamos? En este caso, una recepción de salto. Da miedito verlo a este chico. Pues no se nos lesionó en toda la temporada. Curioso. Pero claro, volvemos a lo mismo. ¿Qué vemos? Ese trabajo dinámico, vemos cómo cae, podemos ver también su abdomen, vemos toda la cadera, es decir, vemos todas las estructuras que sean necesarias. Continuamos con la valoración. ¿Qué hacemos? Hacemos una palpación local, una palpación global. Esta valoración es más subjetiva, pero tenemos que partir de comparar con el medio contralateral, comparar un miembro con el otro. Importante esta comparación con el miembro contralateral, ya que en deportes como el fútbol y prácticamente en todos los deportes no vamos a tener deportistas simétricos. Es decir, el deportista va a tener un mayor desarrollo de un hemicuerpo o de una estructura en concreto. ¿Qué más realizaremos? Pues junto con nuestros compañeros del servicio médico, con nuestros médicos, vamos a realizar, en este caso, ecografía, en el que, además, en este caso, estamos viendo un gemelo interno, un sóleo, no solo vamos a centrarnos en la estructura propiamente muscular, sino que nosotros debemos de visualizar todos estos sextos, cómo vamos a visualizar todas estas estructuras epimisiales, esas estructuras faciales, ya que van a ser indispensables dentro del movimiento. Y además, como la fisioterapia, ya sabemos, es movimiento, deberemos de hacer esta ecografía de un modo dinámico. En este caso, aquí se nos muestra un flexor del carpo, como aquí vemos cómo se moviliza. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver cómo se relaciona con el resto de estructuras. No vamos a ver tanto cuánto se mueve, sino cómo se relaciona. En este caso se desliza muy bien, pero en otros casos vamos a encontrar en diversas estructuras cómo al realizar este movimiento podría arrastrar todo este paquete muscular o podría arrastrar el paquete muscular inferior. Más cosas para valorar la fascia, para que después digan que este tejido parece que no existe. La sonelastografía. La sonelastografía nosotros no la tenemos en el Granada Club de Fútbol. Actualmente es una herramienta que se está desarrollando muy ampliamente dentro del deporte. ¿Y en qué se basa la sonelastografía? Es una estructura, un software que gracias a esa imagen ecográfica con una vibración nos va a permitir valorar la rigidez o valorar la distinta plasticidad que tiene ese tejido relacionándolo con su tejido adyacente. Esto que suena muy raro no es básicamente que esto. Aquí tenemos una ecografía normal, una ecografía en modo B de este estudio. Este estudio es de Martínez y Galán, de los fisioterapeutas de la selección española de fútbol, en el que nos muestran cómo, perdonad que no haya añadido la referencia, me acabo de dar cuenta que no está la referencia de Martínez y Galán. Vemos como en modo B aquí ha habido una pequeña rotura miofacial en el que ya hay un proceso de cicatrización. Quizás viendo esta imagen podríamos pensar que podemos y debemos comenzar con el ejercicio físico, pero vuelvo a esa sensación, a esa reflexión que nos hacía el futbolista. Decía, oye, yo sé que estoy bien, sé que con la imagen me decís que estoy bien, pero yo me noto raro.
Y cuando llevamos a cabo esta sonoelastografía, en el que siendo el tejido rojo el más blando y siendo el azul el más duro, en esta misma imagen trasladada aquí podemos observar como esa estructura facial es bastante más dura en esta zona, es mucho más dura, es mucho más rígida. Y esto, obviamente, nos va a condicionar el movimiento, va a ser fundamental para el desarrollo del movimiento. Y aquí también Martínez y Galán nos muestran cómo, en la realización de terapia miofacial, como ahora veremos a continuación, tras 50 minutos de esta terapia, este tejido pasa a ser bastante más elástico. Y aquí vemos las distintas secuencias de este tratamiento, finalizando a los 4 días. ¿Podemos decir que este tejido, que esta evaluación es necesaria para el desarrollo del deportista? Bueno, obviamente, por desgracia, por el coste que tiene y a día de hoy que se encuentra en desarrollo, no podemos asumirlo ni lo utilizamos a diario, pero podemos decir que estamos convencidos que este tipo de técnicas nos van a ayudar bastante, sobre todo en los procesos del return to play, para que el futbolista, cuando podamos saber que vuelva a la actividad deportiva. Y bueno, una vez que tenemos toda esta información, ¿qué hacemos con ella? Hay muchas formas de trabajar. Nosotros en el filial de Granada lo que realizamos es este cuadro resumen en el que vais a ver, pues, después de haber analizado todos los datos, todos los vídeos, vamos a poder ver qué elementos hay que realizar una activación porque no se activan de un modo correcto, no tienen un buen timing. Vemos qué estructuras que se encuentran con poca tensión de esa matriz nos va a interesar que realicen un trabajo excéntrico o bien también porque han tenido una lesión anterior y tengamos que producir un aumento de esa regeneración de las fibras de colágeno, las distintas estructuras que presentan una hipomovilidad, pero sobre todo ampliamos y nos vamos a centrar en qué estructuras necesitan que sean estiradas, propiocepción, y aquí, en este apartadito de aquí, lo que pone objetivo fisio. Eso es lo que nosotros llevamos a cabo en la terapia manual cuando el futbolista no está lesionado. ¿En qué nos vamos a centrar? Pues los distintos elementos musculares que vemos que presentan nuestra atención. A pesar de que al futbolista no le duela, ¿qué articulaciones pueden ser que nos den problemas? Y aquí, a nivel facial, tras las distintas exploraciones, valorar qué trabajo facial, qué sextos faciales debemos trabajar. Y bueno, otras consideraciones, como en este caso, que presenta una pierna corta. ¿Y qué hacemos con esto? Ahora, con este resumen, ¿qué hacemos? Pues nosotros, aquí os presento, esta es nuestra zona de tratamiento del vestuario del filial, nosotros lo pegamos aquí amablemente para que cada vez que el futbolista se tumbe, nosotros, aunque muchos ya no lo sabemos de memoria, pero en este caso son 26, saber qué estructuras tenemos que trabajar. ¿Cuándo intentamos hacerlo? Al menos una vez cada 15 días. Intentamos que aunque el deportista se encuentre bien, aunque el deportista no tenga ningún tipo de molestia, cada 15 días el deportista se tumbe en la camilla e independientemente de que él no haya tenido molestias en la vida en esa zona, nosotros lo trabajemos. A nivel práctico puedo decir que al principio le extraña mucho al futbolista cuando dice, oye, te toca hoy normalizarte, y, muy bien, vale, me tumbo, me molesta el isquio, y tú dices, vale, vale, y te vas al gemelo izquierdo, te vas a otro lado. Al principio le suena raro, pero lo que puedo decir es que todos repiten, es decir, todos te indican, oye, a mí cuando me toca, que yo ya me noto que me hace falta que le des caña a esto. Aquí veis una amplificación de los distintos futbolistas, vemos como algunos están muy bien y vemos como otros, volviendo al concepto de tieso, algunos están bastante fastidiados y necesitan mayor abordaje de terapia manual.